Entonces lo que vamos a hacer es repasar algunos ejercicios de string, cómo poder trabajarlos. Bien, es muy importante el manejo de string para la prueba número 2, ya que va a haber al menos un ejercicio en donde va a tener que validarse string. Por ejemplo, en el caso de la mascota se usaron los métodos de string para poder comparar el tipo de alimento con el equals ignore case, por ejemplo, ¿verdad? Y además de eso, para el tamaño de la cantidad de caracteres de la mascota, también se tuvo que usar el punto len. ¿Bien? Entonces la idea es poder crear una guía que se llame guía métodos o guía string. ¿Bien? Así le vamos a llamar finish. Los métodos los podemos crear acá mismo, ¿bien? O los podríamos crear en otro archivo. Yo voy a crear una Java class, ¿bien? Después, que se llame guía string. Ah, no, lo voy a llamar guía string. Le voy a poner funciones string. ¿Bien? Así se va a llamar la clase. Funciones string. Entonces la idea es que en la clase lo único que vamos a hacer es crear una clase sin atributos y vamos a trabajar practicando las funciones, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos resolver algunos ejercicios, ¿bien? Finalizamos entonces acá. Y ya tenemos entonces las funciones por un lado y tenemos la guía por otro lado, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un objeto que se va a llamar así, miren, funciones string. Le vamos a poner test a nuestro objeto, ¿bien? Y creamos las funciones de esa forma, ¿verdad? Entonces ahí funciones string se llama, ¿cierto? Lo hice para abajo porque en realidad para que quede en el espacio establecido. ¿Bien? Ahí está. Entonces la idea de aquí después es poder testear los métodos, solamente testearlos. Todavía no tenemos ni un método creado, así que obviamente no podemos testear nada por el momento. ¿Bien? Si nosotros revisamos después la guía, ¿bien? La guía de los strings, si ustedes se fijan acá, la guía de los strings dice hay que generar un método que reciba como parámetro el nombre y el apellido por separado, ¿vale? Debe imprimir se debe retornar el nombre y el apellido concatenado en una sola línea, la cantidad de veces correspondientes al largo del nombre y para ello obviamente utilizar el punto len. El segundo ejercicio dice cree un método que reciba como parámetro el nombre y el apellido y imprima el nombre y el apellido unido en una sola línea. Y fíjense que dice que hay que imprimir la cantidad de veces correspondientes al largo del apellido. ¿Bien? Genera un método que reciba como parámetro el nombre y el apellido por separado, imprima nombre y el apellido concatenado en una sola línea, la cantidad de veces correspondientes a la suma del largo del nombre más el largo del apellido. Lo mismo, o sea, estos ejercicios de acá, básicamente, ¿qué es lo que tratan de evaluar? El punto len, ¿cierto? Porque con eso nosotros medimos el tamaño. Ahora, a continuación, acá empiezan algunos ejercicios de manipulación. Por ejemplo, dice, genera un método que reciba el nombre completo como parámetro de entrada. Intente procesar, es decir, recorrer cada letra de su nombre y agregue un espacio entre cada letra. Ahí hay que usar el método char@. ¿Ven? Que para el caso de la tarjeta VIP, en el ejercicio, más o menos hay que ocupar este método, porque hay que ir analizando letra por letra. ¿Bien? ¿Y qué dice? Dice, por ejemplo, si el nombre es Iván Páez, la idea es que el método debe imprimir Iván Páez, pero con espacios. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a ir resolviendo. Fíjense en el siguiente, dice,
Genere un método que reciba el nombre completo como parámetro e intente procesar, es decir, recorrer cada letra de su nombre y elimine la letra A, mostrando el resultado por pantalla. Utiliza el método charadd de la clase string. ¿Bien? Genere un método que reciba su nombre por completo como parámetro de entrada, intente procesar, es decir, recorrer cada letra de su nombre y elimine las letras A y la letra E, mostrando el resultado por pantalla. ¿Bien? Por ejemplo, si el nombre es Juana Pavés, el resultado debería ser el texto sin la A y la E, ¿cierto? Genere un método que reciba una palabra como parámetro. Intente procesar, es decir, recorrer cada letra de la palabra y elimine las vocales, mostrando el resultado en pantalla. Lo mismo, método charadd. Por ejemplo, si la palabra fuera murciélagos, tengo que eliminar todas las vocales. ¿Bien? Entonces, ahí está. Y en otro me piden eliminar las consonantes. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer también acá, miren, acá, genera un método que reciba como parámetro una palabra e intente imprimirla al revés. Por ejemplo, si la palabra es notebook, el resultado tiene que ser cobetón. ¿Bien? Y el clásico ejercicio del palíndromo, que el palíndromo, ¿qué es lo que es? Es una palabra que se lee al revés y al derecho de la misma forma. Por ejemplo, reconocer. Si yo lo veo al revés, es la misma palabra. Entonces, hacer un método que diga si es palíndromo o no la palabra. ¿Bien? Entonces, yo me voy a saltar los primeros porque creo que el punto len todo ya lo manejamos bien, ¿cierto? Entonces, la idea es poder partir con lo que es el charadd, que sería este de aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a construir ese método y vamos a explicar cómo tenemos que trabajar ese método. ¿Bien? Por ejemplo, para poder construir el siguiente método, la idea es que siempre vamos a retornar un mensaje, así que lo vamos a poner así. Y este ejercicio se va a llamar, es el 1, 2, 3, el 4. ¿Bien? Vamos a resolver el ejercicio 4. Y según el ejercicio 4 dice que tenemos que recibir un nombre. Y recuerden, siempre que ustedes van a devolver algo, ¿cierto? La idea es declarar la variable que van a devolver y abajito retornar la misma variable para que no les dé un error, ¿cierto? O si no, a veces uno pasa que el error perdura. ¿Bien? Ahí está. ¿Vale? Bien. Entonces con eso garantizamos que el error se vaya, porque la idea es poder devolver un string. ¿Bien? Ahora, recordar que los strings son como arreglos, ¿vale? Eso es muy importante saber. Un string para nosotros es un arreglo, es decir, tiene posiciones y tiene, en este caso, ¿verdad?, un tamaño, ¿vale? Ahora, hay varios métodos que me podrían servir, pero uno de los métodos es que nosotros podemos recorrer el string. Y nosotros, para poder recorrer un string, ¿qué necesitamos en este caso? Un ciclo for, ¿verdad? Un ciclo for que vaya desde i igual a 0 hasta i menor que nombre punto len. Ahí está. Ahí está. ¿Bien? Eso es lo primero que necesitamos. Con eso garantizamos de que yo voy a poder partir desde la posición 0 hasta la posición última. ¿Bien? Ahora, si nosotros hacemos la siguiente prueba acá, ¿cierto? Por ejemplo, estamos entregando un mensaje. Fíjense en lo siguiente, nosotros podríamos colocar lo siguiente aquí. El mensaje que yo voy a tener, ¿bien? Le voy a poner más igual, ¿bien? Es decir, ¿qué pasa con el más igual ahí? Significa que voy a ir juntando todas mis letras, ¿bien? Ahora, si ustedes se fijan también, acá el nombre, porque ese es el objeto en este caso es el nombre, ¿verdad? Y el nombre, ¿qué es lo que sucede ahí? Que esa variable tiene varios métodos que nosotros podemos aplicar. Está el toUpperCase, que lo transforma a mayúscula. Está el contains, que evalúa otra cosa, ¿verdad? Está el toString, y así hay muchos métodos que nosotros podemos tener. Uno de los métodos importantes es que si yo le aplico a ese string, nombre, que no sé qué palabra es, si nosotros le aplicamos un charadd,
significa que nosotros estamos sacando un carácter, ¿vale? Un char, ¿bien? De esa forma. Y si nosotros hacemos eso y le pasamos en la posición, porque en el fondo lo que hacemos nosotros es pasarle la posición a ese string, nos va a sacar la letra. ¿Bien? Entonces de esa forma. Ahora, en este caso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí es, por ejemplo, si yo tengo un nombre cualquiera, ¿bien? Lo que estamos representando ahí es que nosotros vamos a ir juntando las letras. Por ejemplo, hagamos la siguiente prueba, miren, acá. Voy para acá. Por mientras, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Como ensayo también para la prueba. Bien, ahí. Vamos a trabajar la clase útil. Bien, la clase útil, copian los métodos, importan la estructura. Bien, hagamos eso. Porque recuerden que esa librería ustedes la van a tener que utilizar para la prueba también, ¿vale? Entonces vamos a crear dentro del package una Java class que se va a llamar útil. Yo la puse con mayúscula. Y recuerden que ahí hay que ir a la intranet. Y en las utilidades hay que copiar todos los métodos. Recuerden que antes de copiarlo, ustedes pueden importar. Aquí pueden hacer la importación. javax.swing.asterisco y adentro del útil ustedes pegan el código que copiaron desde la intranet, ¿vale? Ahí. Y lo graban y después lo pueden cerrar. Bien, la importación se llama javax.swing.asterisco. ¿Ya? ¿Vale? Entonces una vez que está listo eso, javax.swing.asterisco, aquí vamos a hacer la prueba acá, miren. Aquí vamos a poner lo siguiente. Ponemos útil.print y llamamos al método, que sería test.e4, que es el ejercicio 4, y le pasamos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Java. ¿Bien? Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Entonces cuando ustedes ejecuten esto de aquí, ¿bien? Para acá, lo que va a tirar o lo que va a imprimir en este caso es la misma palabra, Java. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque lo que hicimos nosotros fue que para este caso de acá, como le pasamos el nombre y el nombre vale Java, lo que hace el char add con la variable i es que la variable i parte del 0, entonces la posición 0 es esa. ¿Bien? La primera letra. Después con el for, la i cuánto después vale 1, entonces vamos a sacar esa palabra. ¿Bien? Y así con cada una de las palabras. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo nosotros con este for es ir tomando cada letra y la vamos guardando en el mensaje. Ahora, ¿cuál es la idea? Que la idea acá es que yo lo pueda concatenar. ¿Qué pasa si pongo un guión ahí? ¿Qué va a pasar ahí ahora? El nombre se separa por guión, ¿verdad? O sea, cada letra, yo tomo la letra, la dejo, pero aparte le dejo el guión. Y según el ejercicio, lo que hay que definir aquí son espacios, ¿cierto? Entonces, si el nombre puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Puede ser Java 1 o Java
Java SE, por ejemplo. ¿Bien? Entonces cuando lo ejecutemos, el ejercicio ahí ya está resuelto. ¿Bien? Entonces la palabra Java está por espacios. ¿Vale? Entonces esa es la forma en como nosotros trabajamos el charat. ¿Bien? El charat lo único que hace, saca letra por letra, posición por posición. ¿Vale? Entonces, si yo digo acá, nombre, punto, charat de 2, entonces, ¿qué voy a sacar? Una letra, ¿vale? Solamente una. Pero como estamos en un ciclo for, las estoy sacando todas, estoy recorriéndolas todas. ¿Bien? De esa forma. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la estructura para el charat. ¿Bien? Entonces yo voy recorriendo y voy guardando cada letra, pero aprovecho de agregarle el espacio porque según lo que me dice el ejercicio, la idea es que quede con espacios intermedios. ¿Bien? El segundo caso, si se fijan, es muy parecido al anterior, porque dice que generar un método que reciba un nombre, en este caso nosotros tenemos Java, y dice que hay que recorrer la cadena, pero hay que eliminar la A, ¿cierto? Entonces aquí ya la manipulación es distinta. Bien, por ejemplo, si quisiéramos hacer el ejercicio 5, tenemos que eliminar la letra A, ¿verdad? Entonces, de un párrafo. Hacemos la misma estructura, es decir, public string E5. Recibimos un nombre o una frase. Declaramos un string, ¿cierto? MSG o total, S, como quieran llamarle. Devolvemos el string, porque estamos devolviendo un string. ¿Por qué hacemos esto inicialmente? Para que el error se vaya. ¿Bien? Y como hay que eliminar la A, ¿cuál es la idea? Miren, supongamos que tenemos esto, para que se entienda. Tenemos la palabra, no lo voy a escribir así, Java, ¿cierto? Esa es la palabra que tenemos. ¿Qué es lo que hace el char_add o qué es lo que hace el for con el char_add? Saco letra por letra, paso por esa letra, por esa letra, por esa letra y por esa letra, ¿verdad? Ahora, en ese for, ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer, porque nosotros hicimos esto, msg más igual, y pusimos esto, ¿verdad? El nombre, punto, char_add, ¿verdad? Eso es lo que hicimos. Y lo que hace eso en realidad es sacarle como una especie de copia al nombre que estamos recibiendo. Porque fíjense, hagamos el proceso acá. For. Aquí sería nombre.len, ¿cierto? Que es el tamaño del string. Y acá hacemos el mismo concepto que hicimos anteriormente. MSG más igual nombre.char_add. Ahí está. ¿Vale? Bien. Si nosotros llamamos a esta función acá, que sería acá util.print test.e5 y le pasamos Java, ¿bien? El de arriba lo podemos comentar si lo necesitan para que solamente ejecute ese. Si se fijan en el mensaje, ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver un mensaje, ¿cierto? El método, la función. ¿Y qué va a devolver? La misma palabra. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una especie de sacarle una copia. O sea, yo recibo el nombre, le saco una copia y lo guardo en el mensaje y lo devuelvo. ¿Vale? Ahora,
Nosotros necesitamos sacar una copia del mensaje, sí, pero ahora nos dicen, pero sin la A. ¿Vale? O sea, yo tengo que hacer esto, sí, pero tengo que fijarme que no incluya la A en mi mensaje. Y eso es un if, ¿verdad? Por lo tanto, la estructura que tendríamos que hacer acá para eliminar la A es esta, miren. Este es el proceso. Deberíamos pasar por la J. ¿La J es una A? No. Entonces la guardo en el mensaje. ¿La A es una A? Sí. No la guardo. ¿Verdad? ¿La B es una A? No. Perdón. Ahí. La B. ¿Y la A es una A? Sí. No la guardo. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Bien? Entonces para poder hacer eso es un if. Ahí. Y esto iría dentro del if, ¿no? Ahora, y aquí esto es muy importante, porque el método char_add lo que devuelve es un carácter, no devuelve un string, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué deberíamos preguntar? Si el nombre .char_add, ¿cuál sería la pregunta aquí? Si es distinto de A, ¿cierto? Pero ojo aquí, no va así, porque fíjense que da un error, no va así, ¿verdad? Tampoco es equals, sino que va así porque es un char. ¿Bien? Entonces aquí sería A. ¿Vale? Entonces tendría que ir con comillas simples. ¿Vale? Entonces ahora si lo ejecutamos, fíjense, con una simple validación ahora ya tenemos nuestro texto, pero sin la A. ¿Bien? Si tuviéramos que poner, no sé, Iván Páez, que es el caso de prueba, lo ejecutamos y ya tenemos lo mismo. ¿Bien? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros tendríamos que ir procesando. Para eso sirve el char_add. Yo voy sacándole la copia al elemento y voy preguntando si me dicen que elimine algo, lo elimino. Ahora, si me dicen que tengo que comparar algo, lo comparo con lo mismo, la misma estructura. Pero ojo, entre esas comillas simples solamente puede ir una letra. Por ejemplo, si yo pongo 2 letras, automáticamente no se puede. ¿Vale? De esa forma. Solamente el char_add compara letra por letra. ¿Y si fuera con 2 letras habría que ponerle una coma? No, si fuera por 2 letras ahí ya estaríamos hablando de un string. Y ahí usamos el equals o el equals ignore case. ¿Vale? Entonces, en ese caso serían así. ¿Vale? Entonces siempre es un carácter. ¿Vale? Si fueran 2, ahí ya estábamos hablando de un string. ¿Vale? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos el método eliminar. Entonces, por ejemplo, acá, el siguiente caso que me dice hay que eliminar la A y también hay que eliminar la E, serían 2 if, ¿no? Por separado, ¿verdad? O un if-else anidado, podría ser también. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio también para ver si se entendió. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería si me dicen elimine, reciba un nombre y elimine la A y la E? Sería la misma estructura, es decir, sería public, sería string, se llama ejercicio 6, recibimos el nombre o una S y configuramos el método para que no nos aparezca ese error, porque me está diciendo NetBeans ahí, oye, devuelve algo porque hay que devolver un string. Entonces nosotros lo armamos de esa forma para que ese error desaparezca. ¿Bien? Una vez que tenemos el ejercicio número 6, entonces como hay que recorrer porque hay que eliminar letras, lo hacemos con un for con un nombre.len. ¿Vale? Y ahí ustedes hacen la comparación. Si es distinto de A, ¿cierto? Si es distinto de A, sería así, ¿cierto? Ahí está.
¿Qué más? Otro dice, ¿Una? ¿Un else decía? ¿O un ant? ¿Una? Puede ser un ant acá, ¿o no? Y vamos a revisar. Vamos a revisar. ¿Bien? Nombre. Punto char at. Es distinto de E. ¿Qué hacemos ahí? El MSG, voy a guardar la letra, ¿cierto? Vamos a ver si funciona eso. ¿Bien? Comentamos este método de aquí y llamamos al... ¿Puede ser lo mismo? E6. Lo ejecutamos y veamos qué es lo que hace. ¿Bien? Lo eliminó, ¿no? ¿Sí? Ahí eliminó la A y la E. Up. ¿Dónde? Si cambia la E por una U. ¿Esta? ¿El ant? No, Veamos. ahí dice nombre punto chat. sí, que la E la cambio por una O. En vez de una, una Aquí. sí. Tendríamos que poner una O acá, po, para ver el... Bueno, No, pero Ahí. A ejecutarlo. ¿Sí? Y si fuera Ibaón, ¿ven? Bien. Entonces, la idea es que este método acepte cualquier cosa menos, o sea, tiene que ser distinto de A y también distinto de la letra que uno especifique para poder eliminarlas. Entonces, el siguiente ejercicio que lo van a hacer en este caso ustedes, genera un método que reciba como parámetro de entrada una letra y hay que eliminar todas las vocales. ¿Qué tendríamos que hacer entonces ahí? Seguir validando, ¿verdad? Puros AND aquí, ¿vale? Entonces hagan esa prueba igual, ¿bien? El ejercicio 7 entonces quedaría como char at distinto de A, distinto de E, distinto de I, distinto de O y distinto de U, ¿cierto? Entonces, y con eso ya más o menos sabemos la manipulación de string. Yo le pongo pausa al video para que ustedes lo completen. Bien. Entonces el ejercicio número 7, ¿verdad? Como hay que comparar todas las vocales que tienen que ser distintas, en este caso sería la solución comparar la A, la E, la I, la O y la U, ¿cierto? Y de esa manera eliminaríamos todas las vocales. Ejemplo, si nosotros lo hice hacia abajo el if para que quepa en la pantalla, ¿bien? Ahí. Entonces acá comentamos el ejercicio número 6 y llamamos a este método ahora util.print y le pasamos E7 test.E7 y el nombre que le tenemos que pasar es murciélago, ¿cierto? Murciélago. Entonces al ejecutarlo ahí ya eliminamos todas las vocales. Bien, entonces esa es la forma en cómo se tendría que trabajar
eliminando las vocales. ¿Bien? De esa forma. ¿Vale? Ese if va hacia el lado, ¿cierto? O hacia abajo si lo quieren hacer hacia abajo. Ahora, la pregunta es la siguiente. El siguiente ejercicio me dice que hay que eliminar las consonantes. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? O sea, si es murciélago, que elimine, si fuera murciélago, al revés, porque deje las vocales. Pero ahí tendríamos que hacer un... Podría ser una alternativa, ¿verdad? Hay dos alternativas, camino largo, ¿cierto? Camino corto. Entonces, básicamente lo que habría que hacer aquí es preguntar que si es una A, si es una E, una I, una O una U, ¿qué la ves? Vale. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar de aquí? ¿No? Igual. Y en vez de I, ahora es una O. Cualquiera de esas 5 que se cumpla, que lo escriba. ¿Vale? No puede ser AND porque nunca va a pasar que una letra sea igual a A, sea igual a E, sea igual a I y además sea igual a U. Nunca va a ocurrir eso. Entonces, para el ejercicio 8 que pide elimine las consonantes, sería este mismo ejercicio, ¿bien? La misma estructura, pero la diferencia es que ahora yo voy a agregar las que sean iguales a las vocales. ¿Bien? Ejemplo. De hecho, para que vean, voy a copiar el mismo método, aquí, porque es el mismo método. Entonces una alternativa puede ser comparar si es distinto de B, C, D, F, G, H, J, ¿bien? Que el camino más largo, o en su efecto, ¿bien? Poder hacer el proceso. Le di un taldo a NetBeans, no me deja escribir, así que vamos a esperar un poquito, ¿bien? Que se recupere. Ahí sí, ¿ven? Pego el mismo código, que sería este código de aquí, lo copio porque es el mismo método, el ejercicio 8, si se fijan, ahí está el ejercicio, lo cambio por 8, y el cambio que hay que hacer, como hay que agregar vocales, yo pregunto, ¿la letra es una A? ¿O la letra es una E? ¿O la letra es igual a una I, es igual a una O es igual a una U? O sea, cualquiera de esas que se cumplan se agrega. Entonces voy a copiar este mismo método del murciélago, lo pego abajo, pero le cambio E7 por E8. Entonces, el ejercicio 7 lo que hace, elimina las vocales, y el ejercicio 8 lo que hace, elimina las consonantes. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos la estructura. ¿Vale? Entonces, ojo con esos elementos que son importantes de conocer y trabajar. ¿Bien? El último método que dice acá, miren, escriba o devuelva la palabra al revés. Recibo la palabra y que la devuelva al revés. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Yo tengo que partir de atrás hacia adelante, ¿cierto? Como un arreglo. O sea, lo que tendríamos acá sería lo siguiente.
Si tengo la palabra Java, nosotros siempre partimos de aquí, de la posición 0, ¿verdad? 0, 1, 2 y 3. Así parte el for, ¿verdad? Parte desde el for i igual 0 hasta i menor que la variable .len y con i más, ¿verdad? Ahora, ¿el for que nosotros necesitamos tiene que partir de 0 ahora? No, porque quiero partir de atrás hacia adelante. Entonces, el for, ¿desde qué número debería partir? Desde el número 3, ¿verdad? Y debería ser menor, o en este caso, mayor o igual a 0. O sea, va de aquí hacia allá. ¿Y la i cómo debería ir? ¿Aumentando? No, debería ir disminuyendo. Ahora, ese 3 que está ahí, que sería la posición 3, se representa como la variable .len. ¿Cuánto es ese .len aquí si es la palabra Java? Sería 4, ¿verdad? Menos 1. ¿Vale? Con eso, nosotros representamos la última posición. Lo mismo que trabajamos con los arreglos. ¿Bien? Porque la palabra puede ser cualquiera, ¿cierto? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer acá entonces? La misma estructura, public string E9. Recibimos el nombre o una frase, como le quieran llamar, y configuramos el método E9, que sería string msg o s, vuelvo a insistir, como le quieran llamar ahí. ¿Bien? Entonces es el mismo for, pero la gran diferencia ahora es que este for se va a recorrer al revés, es decir, le vamos a poner acá nombre.len menos 1. Esto ya no va a ser así, sino que es mayor o igual a 0 y la variable i va a ser negativa. Y aquí hacemos el mensaje más igual nombre.charadd de i. Entonces el charadd es bastante utilizado. ¿Bien? Comento el ejercicio 7 de acá y el ejercicio 8. Y le pasamos, llamamos al ejercicio 9 con la palabra murciélago. Bien. Entonces la palabra murciélago ahora se debería mostrar al revés, ¿cierto? Sería Ogaleicrum. ¿Bien? Ahí. Bien. El último ejercicio que evalúa si esto es palíndromo o no, por ejemplo, una palabra palíndroma se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de la misma forma. Por ejemplo, si yo pongo Salas, ¿es palíndromo Salas o no? Sí, ¿verdad? Si lo ejecutamos, la palabra al revés debería aparecer Salas, ¿verdad? En este caso, si pongo, no sé, cualquier otra cosa, puede ser... aquí miren. Salas, ¿debería ser palíndromo? También, ¿verdad? Se lee, es la misma palabra. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que ver también ahora nosotros. ¿Bien? Tenemos que analizar si esta palabra es o no es palíndromo. ¿Vale? Y lo vamos a revisar de una manera muy simple. ¿Bien? Vamos a hacer el último ejercicio. ¿Bien? Que de hecho voy a pedir esto, que ustedes hagan lo siguiente, que lo copien y lo peguen. ¿Bien? Ahí está.
Miren, en la función acá, fíjense que la función es una caja, ¿sí? ¿Cierto? La función es una cajita, que es el ejercicio 10, que es el mismo del 9. Si yo le paso Java, ¿cierto? ¿Qué va a devolver él? Eso, ¿cierto? Abajo. Eso es lo que hace el método, ¿verdad? O sea, este valor de aquí, ¿cómo se llama? Nombre. Y este valor de aquí abajo que devuelve, ¿cómo se llama? MSG. ¿Qué tenemos que hacer para ver si es palíndromo o no? Validarlo, es decir, comparar si el nombre es igual al mensaje. Si son iguales, es palíndromo. Si no, no es palíndromo. ¿Vale? Por lo tanto, lo único que hay que hacer afuera del for es hacer una comparación. Miren, si el mensaje, aquí me sirve el equals estricto, no. Porque recuerden que yo puse salas con mayúscula y minúscula y la idea es que diga que es palíndromo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí me conviene el equals ignore case. O sea, que compare la palabra nomás. ¿Bien? Que no se fije en detalles. ¿Y con quién lo vamos a comparar? Con el nombre. ¿Vale? Entonces, si se cumple eso, entonces el mensaje ya no va a ser la palabra al revés. El mensaje, ¿qué va a hacer ahora? Y si no, el mensaje, ¿cuánto va a ser? Que no es palíndromo. ¿Vale? Si llamamos al ejercicio 10 ahora, E10 acá, y le pasamos Java, ¿qué me debería decir entonces? Java y Abaj debería decirme que la palabra no es palíndromo, ¿cierto? Ahora, si nosotros le pasamos la palabra reconocer, que estaba dentro del ejercicio, ¿bien? Esa palabra reconocer, vamos a ver que sí es palíndromo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la solución del ejercicio, si es palíndromo o no es palíndromo, ¿vale? Entonces, de esa manera. Entonces van a haber casos en donde yo voy a ir juntando. Hay casos en donde nosotros vamos a tener que ir preguntando, ¿vale? Y hay otros casos que se los voy a plantear acá, en donde yo puedo ir contando. Por ejemplo, eso. Armamos la estructura. Este no está en la guía, pero está en algo parecido hay que hacer en la tarjeta VIP. Y pongo pausa al video. Entonces, ¿cómo sería la solución para este ejercicio? Primero, declaramos un contador, ¿cierto? Un contador que se llame cont y parte en 0, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, como tengo que ir preguntando letra por letra si es una vocal A, en este caso, hacemos un for. ¿Bien? Con frase.len, ¿cierto? Ahora se llama frase la palabra. ¿Bien? Y la pregunta sería, si frase.chart es igual a, o si alguien quiere contar la mayúscula también, ¿qué tendría que hacer aquí? O, por ejemplo, frase.chart igual a mayúscula. Eso, ¿cierto? Y ahora acá, ¿qué hacemos?
Contador más más. ¿Bien? Eso es todo lo que se debe hacer, ¿vale? Ahora, el mensaje que voy a guardar va a ser, en este caso, o se podría decir esto, miren. Yo podría preguntar aquí, si el contador es mayor que 0, el mensaje ¿cuánto va a valer? Tiene contra, ¿cierto? Tiene 2, tiene 1, tiene tantas vocales, ¿verdad? Y si no, el mensaje ¿cuál sería? Que no tiene vocales, o sea, no hay letras A ¿bien? Entonces, por ejemplo, si aquí cambio a 11, reconocer no tiene letras A. Entonces, por ejemplo, acá ya tendríamos el mensaje que nos dijera que no hay letras A. ¿Vale? Si yo tengo Java, en vez de reconocer, nos dice que tiene 2 A. ¿Bien? Y si tengo una A en mayúscula, también las debería contar según el ejercicio. ¿Bien? Entonces, eso es más o menos el manejo de string que ustedes necesitan. Obviamente están los otros métodos que se pueden utilizar, que es el contains, ¿bien? El start with, end with, etc. ¿Bien? Entonces, recuerden que si les pide el ejercicio manipulación de string, lo más probable es que pueda haber una manipulación en términos de poder validar, de poder contar, etc. ¿Bien? Entonces eso es muy importante a la hora de trabajarlo. ¿Bien?